Señoritas, muy buenos días, bienvenidos al curso de biología. Quien les habla, el profesor Elmer Flores Ochoa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la botánica económica. Recordemos algo, la botánica económica es una rama de la botánica cuyo objetivo de estudio son en realidad las plantas útiles para el ser humano, como por ejemplo las plantas comestibles, las plantas usadas en la industria, las plantas usadas en la perfumería, por ejemplo, ¿ya? Plantas medicinales e incluso las plantas ornamentales. Desde un inicio de la existencia del ser humano, las plantas han sido muy beneficiosas para el ser humano, ya sea en uso de distintas maneras. Como por ejemplo, si hablamos de las plantas comestibles, hablaremos de los cereales, las leguminosas, las frutas y las verduras. Por ejemplo, uno de los cereales muy importantes en la época del incanato viene a ser la famosa kiwicha. Plantas usadas en la industria, como por ejemplo la madera, las fibras, ¿verdad? En la perfumería también hay plantas aromáticas. Y en la medicina pues hablaremos de muchas plantas que tienen una característica medicinal curativa. Entonces, hablamos de la importancia alimenticia, los cereales. Los cereales son las familias de las poáceas. ¿Ya? Es la mayor fuente de alimento a nivel mundial. ¿Cuáles? Por ejemplo, el arroz, el maíz, el trigo. En ellos se consume la semilla, que contiene vitaminas, minerales, las fibra y proteínas, que incluye la avena y la cebada incluso, ¿no? Hablaremos del maíz, nombre científico sea maíz, el origen es americano, ¿no? Tenemos el arroz, su nombre científico Oryza sativa, que es de origen asiático, y el trigo, que es el Triticum sp, que también viene de Asia. Por si acaso, el trigo no es oriundo de Latinoamérica, sino de Asia. Ahora, así también podemos hablar de otro grupo, de las legumbres, como por ejemplo hablaremos de las leguminosas, que son familias de las fabáceas. Si hablamos de estas, se consumen también la semilla con mayor cantidad de proteínas que los cereales. Son ricas, dice, en lisina. ¿Ya? Recuerda, la lisina es un aminoácido muy importante. ¿Ya? También son de importancia en la agricultura, ya que la raíz de estas plantas se relaciona con las bacterias de género Rhizobium, lo que favorece a la fertilización natural de los suelos. Por ejemplo, tenemos el frijol, que hablaremos del Phaseolus vulgaris, origen americano, la arveja passivum, el Pisum sativum, que es también origen asiático, y del haba, que es la Vicia faba, que también es de origen asiático. Hablemos entonces de la importancia de las plantas alimenticias. Hablaremos de los frutos o las frutas. Recuerda que las frutas son un fruto con un grupo de plantas que tienen un fruto comestible, ya que estas poseen un sabor muy agradable a nuestro gusto. Por lo general suelen ser dulces debido a que estas van a tener un azúcar fundamental. ¿Y cuál es ese azúcar de la fruta? Recordemos, ese azúcar de la fruta viene a ser la fructuosa. Tenemos también las más consumidas a nivel mundial, que viene a ser pues la naranja, la manzana y el plátano. Si hablamos de la naranja, estamos hablando del citrus, que es de origen asiático. Hablaremos también del Molus domestica, que es la manzana, que también es de origen animal de origen asiático, ya como la pera, el melocotón, la ciruela, la fresa e incluso la uvas también. Hablaremos de las familias de musáceas, que vienen a ser el plátano también. Ahora, si hablamos de las especias, mira, hay también plantas que se utilizan como especias. ¿Cómo así, profe? Pues hay plantas que se utilizan para mejorar el sabor de lo que cocina mamá en la casa, para darle un poquito de sabor y no sea tan feo.
Ah, claro, así. Hay personas que no tienen sentido en la cocina, que no tienen esa sazón especial y todo les sale desabrido, feo, ¿verdad? Sí, pero hay cosas que les pueden ayudar a mejorar y esas son las especias. ¿Cuáles son, profe? Por ejemplo, hablemos de la pimienta, del Piper nigrum, nombre científico. Hablemos también de las apicias, de la familia de las apicias, que viene a ser, por ejemplo, el comino. Nombre científico del comino, Cominum aves. Muy bien, profe. Pero también hay plantas de importancia industrial, como por ejemplo la industria la industria de la maderera. ¿Como cuál es, profe? El cedro, el roble, el ébano, son árboles muy solicitados en la industria de la madera, porque con esto se fabrican muy buenos muebles, algunas con características de larga durabilidad por la característica de lo que viene a ser los árboles. Así también podemos hablar de la industria textil, y esta es muy importante porque a partir de esta se crean rasgos muy específicos de lo que viene a ser, por ejemplo, la tela. ¿Cuál es, profe? El algodón. Pero hay otras, como el cáñamo, por ejemplo, el cannabis, que viene a ser ¿qué cosa? ¿Cómo así, profesor? El cannabis sativa ya, se puede utilizar como cáñamo, que está refiriendo como unos pequeños hilos que se pueden formar una especie de tela. Y por último tenemos también el lino, el Linum acetatissimum. Estas provienen ¿de dónde? De las linazas. Sí, la planta de la linaza. Ahora, si hablamos de la industria del caucho, es muy importante. Tenemos al árbol del caucho, que viene a ser el Hevea brasilensis, ¿ya? Este caucho, si tú lo cortas, empieza a segregar una especie de látex. Ese látex es importante para fabricar, por ejemplo, las llantas, los neumáticos que hoy conocemos para el transporte urbano. Esas son de origen de una planta. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta cuán importante viene a ser esta plantita? Hablaremos también de las plantas ornamentales. Y en estas plantas ornamentales, porque sirven para decorar, son de adorno, ¿ya? Está referido a sus características estéticas o por el color que poseen cada una de estas especies. Como por ejemplo, en el grupo de los árboles vamos a tener los Denolix regia, que es la ponciana, ¿no? El Ficus benjamis, que es el ficus, ¿ya? Podemos hablar del pino, que es el Pinus sp. Esos son característicos de lo que son. También tenemos helechos como ornamentales, como plantas ornamentales, como la ponciana, el helecho propiamente dicho, y el helecho, el Pteris cerulata, que es otro helecho. Estos tres tipos de helechos son generalmente decorativos. Los cactus y las grasas. Recuerda, no vamos a hablar de grasas del aceite, sino de la familia de las grasiláceas. Como por ejemplo tenemos a la sábila, la aloe vera. Incluso esa puede servirnos como planta medicinal, ¿verdad? Tenemos el asiento de la suegra, o el asiento de suegra, que es el Echinococcus grusoni, y tenemos también al Cactus Mickey, que es muy característico para decorar algunos lugares. También podemos hablar de las flores y las orquídeas como plantas ornamentales. Entre ellas tenemos al ave del paraíso, tenemos el girasol, tenemos la famosa orquídea. Estas son características muy importantes para poder determinar como plantas ornamentales dentro del grupo de clasificación de la botánica económica, ¿ya? Las flores, por ejemplo, son pues una de las plantas que nos da grandes beneficios, o bueno, les da grandes beneficios a aquellos que lo producen, debido a que es algo característico. Y por último, hablaremos de las plantas medicinales.
Y estas plantas medicinales son aquellas que, o este grupo pertenecen todas aquellas que tienen características curativas, medicinales, como por ejemplo, podemos hablar del ajenjo, el Artemisa abscitum. Tenemos por ejemplo el romero, la salvia rosmarinum y tenemos el sauco, Sambucus nigra. Estas pues vienen a ser algunas de las plantas medicinales que se ha tocado en este punto, pero por ejemplo algunas que curan el reumatismo articular y muscular, como el fresno, la albahaca, la salvia, el romero, vienen a ser aquellas que alivian dolores reumáticos en las articulaciones. Pero también podemos hablar de las plantas relajantes del sistema nervioso, como por ejemplo la famosa valeriana, o el famoso tilo, o la manzanilla, que es muy común utilizado para relajar nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, estamos ahí todos nerviosos, tómate tu agüita de manzanilla, o toma tu agüita de tilo, o mejor toma tu agüita de valeriana. O sea, no es un simple decir, sino estamos hablando de una característica muy importante. Así también hay plantas medicinales de tipo depurativo, como por ejemplo, esta yo sé que la conocen, se llama la famosa ortiga, la Urtica urens. Aquí la conocen como chalanca, ¿verdad? Que es una subclasificación de las ortigas, ¿ya? Se llama Urtica urens como nombre científico porque tiene pues esas espinillas que nosotros le conocemos, son células urticarias, ¿ya? Ahora, también hablaremos del fresno, del Phranissus, ¿ya? Y hablaremos también de lo que viene a ser, por ejemplo, de las plantas medicinales. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido. Cuídense mucho, hasta la siguiente clase.